¿Y esta tradición, Sí, de ser tejedora de palmes, sí, de dónde te viene? A ver, esto empezó por mi madre. Mi Ujú. madre las tejía, pero no las tejía para ella. Ajá. Había una señora aquí en la villa, la Mariñana, no sé si te Ajá. sonará, que tenía una frutería en la plaza. Sí, Ella vale. las pedía a Elche, las palmas sin tejer, sin nada, Ajá. lisas, y entonces a mi madre se las daba para que se las tejiese. Vale. Y era una semana solo, porque era la semana antes de Ujú. Ramos. Vale. Y esa semana había que trabajar pues día y noche casi si te descuides, porque Claro. a lo mejor la señora esta, la Mariñana, llegaba al día siguiente de entregar algo y decía, oye, que necesito 100 para mañana. Y entonces, claro, había que ponerse a ello. Sí. Entonces en casa los hacíamos esa semana, pues todos hacíamos palmes en casa. Ujú. Y yo me quedé con ello y bueno, una cosa que aprendes y no se olvida nunca. Mis hermanos también les hacen, Ujú. todos hacemos palmes. ¿Y tu madre cómo? Pues no sé cómo empezó mi madre, pero mi madre es que se daba todo. Lo mismo cosía, que hacía ganchillo, que Sí, todo, que todo, igual todo, en sí. algún momento vio a alguien Pues y sí, quedó. seguramente, sí, Sí, seguramente. sí. Y entonces ella, claro, de aquella necesitábamos el dinero, éramos 4 hermanos. Claro. Mi padre trabajaba, pero bueno, no llegaba, tú sabes, no teníamos tierra ni nada de eso que trabajar. Sí, economía de apoyo, no te quedaba otra. Sí, y entonces esa semana pues trabajaba a tope y ella aportaba su dinero.